Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando a través de este medio cibernético y a través de la guía del Espíritu Santo principalmente. Y continuamos en esta sección en donde estamos escudriñando Romanos capítulo 12, en el versículo 1, las misericordias de Dios, hoy en un tema titulado La gloria venidera. Y a través de estos pasajes el Espíritu Santo nos sigue mostrando la manera que tiene que vivir un cristiano, la forma tan hermosa que es vivir en santidad y por supuesto la enorme misericordia del Padre Celestial adoptarnos como sus hijos, de la misma manera el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en el pasaje que hoy vamos a empezar a estudiar en Romanos capítulo 8, verso 17 al 18, surge una invitación dada por el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo de la manera que tiene que vivir el cristiano, que tiene que ser acorde con lo que predica, con lo que está viviendo, con lo que es la doctrina del cristiano. Es imposible poder decir, permítame el término, una persona que se llama cristiana y que continúe viviendo para el pecado o viviendo en el pecado, pues no hay ninguna congruencia. Vamos a leer en este pasaje y vamos a ver cómo esa manera de vivir que nos enseña el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo, la coherencia que debe de haber en cada uno de ellos, los que nos llamamos hijos de Dios. Y bien, vamos a leer en la versión Reina Valera 1960 este pasaje y lo vamos a ir estudiando y veremos cómo en esa misericordia de Dios, en las misericordias de Dios que hemos estado estudiando, como lo es la seguridad de la salvación, como lo es también la redención, como lo es la propiciación, doctrinas fundamentales en el creyente, lo es también la esperanza futura en el creyente de esa gloria venidera, en que a pesar de que estamos en este cuerpo que aún no ha sido glorificado, me refiero al cuerpo de carne en el que estamos viviendo, que seguimos teniendo tentaciones, seguimos teniendo en algún momento de flaqueo como seres humanos, nada se puede comparar a lo que el Señor Jesucristo sufrió, padeció por causa del pecado, poniéndose en nuestro lugar, pero que también hermosamente es para nosotros, como los hijos de Dios, una esperanza viva, una esperanza segura, una esperanza completamente hablando, espiritualmente hablando, que es de una manera preciosa, una esperanza que nos ayuda a continuar en este mundo transitorio, a perseverar en la defensa de la fe, en esa santificación progresiva, y a eso también se lo denomina misericordia. Muy bien, pues vamos a Romanos capítulo 8, en el versículo 17 y 18, leo la Reina Valera revisada 1960, y la palabra de Dios dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy importante. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hago un pequeño paréntesis refiriéndose al tiempo que estamos viviendo en este planeta los cristianos. La Biblia dice: no son comparables, futuro pero presente también, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Muy bien, me refería a un tiempo presente, puesto que hablamos posicionalmente hablando, espiritualmente hablando, ya estamos sentados en lugares celestiales, pero en cronos, en tiempo que estamos viviendo, aún lo estamos esperando. Muy bien, Pablo nos exhorta a vivir en una coherencia con la verdad de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, y en el tiempo que Dios ha establecido, algún día nosotros, si no ha sido el rapto, vamos a ser resucitados en el momento del rapto. Muy bien,
A esto completamente nos llevaría muchísimas lecciones en que somos morada del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, somos regenerados por el Espíritu Santo, y hasta aquí vemos que de acuerdo a lo que dice, solamente lo menciono, Efesios capítulo 2, primera carta a los Corintios capítulo 6, Juan capítulo 1 versículo 12, todas ellas son citas que hacen relación y referencia a que somos el templo del Espíritu Santo y que son operaciones que son en un mismo momento. Son diferentes, pero ocurren en el mismo momento. Me refiero al nuevo nacimiento, que nos convertimos en morada del Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo, no así la santificación progresiva. Esa es una responsabilidad que el Espíritu Santo pone en cada hijo de Dios: ser llenos, saturados, gobernados por el Espíritu Santo. De modo que lo que dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 1 y 2 y versículo 12, en los primeros dos que acabo de mencionar, de Romanos 6, 1 y 2, surge una cuestionante que hace el apóstol Pablo a los creyentes, a los nacidos de nuevo, en relación y con relación a su nueva vida. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contestando en una terminante no, en una negativa: de ninguna manera. Y en el versículo 12 del capítulo 6 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Quiere decir que el cristiano, el nacido de nuevo, la nueva criatura, ya no vive para el pecado. La misericordia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en la esperanza del creyente, hace que cada vez más sus ojos puestos en Jesús, Hebreos capítulo 13, hacen que éste vea con ojos espirituales, el nacido de nuevo, vea que lo que Dios ha hecho a través de la persona del Señor Jesucristo, que es darle nueva vida por el Espíritu Santo, Él comenzó la obra, Él la termina. Puesto los ojos en Jesús, determina, nos habla en esa esperanza que desde que nacemos de nuevo, dado por el Espíritu Santo, vamos a enfrentarnos a nuestro propio enemigo, que es la carne, a las tentaciones que aún están en nuestro cuerpo, que es el pecado. No que vivan pecado, sino que la carne aún no ha sido regenerada. Entonces luchamos con nuestro cuerpo, con el pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Descubre esa ley, y mis amados hermanos en la fe, es la invitación a buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro rostro, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, a vivir en santidad, a hacer morir la carne, a no darle de comer a través del pecado, a buscar pornografía, inmoralidad. Pecado, pues, lo que nos hace pues ver esa nueva naturaleza de vestirnos, sumergirnos como lo hace un atleta, una persona que se sumerge en una alberca, en una piscina, y sumergirse en la palabra de Dios. En el agua lo hace el atleta, nosotros lo debemos hacer en la palabra de Dios. Muy bien, no tenemos esa obligación con el Señor nuestro, ¿verdad? Que me refiero completamente, que nos ha dado Él un espíritu de dominio propio. Ese dominio propio, si usted apunta, es estudiante de la palabra de Dios, leerá en Efesios capítulo 1 cómo el Espíritu Santo pone la pluma de Pablo, dirigiéndose en primera instancia a la iglesia en Éfeso, que pusiera a disposición en los creyentes para que esos discípulos, al tener esa disposición, vinieran a la palabra de Dios, empapados en oración con el Espíritu Santo, y descubrieran, que vieran tajantemente que ya tienen al Espíritu Santo, que no se necesita una unción fresca, una unción nueva, quiero decir, que no se necesita una imposición de manos para no caer en pecado, sino que ya tenemos al Espíritu Santo, y que el mismo Espíritu Santo se nos ha concedido como un regalo, como una garantía de que somos sus hijos, y que éste nos ayuda a resistir cada vez más, cuando nos dejamos gobernar por Él, a resistir el pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea el arrebatamiento, o hasta que nos llame el Señor a su presencia, si antes no ha sucedido el rapto. De esta manera vemos que ese espíritu de dominio propio es el que debe de ejercerse en cada uno de los creyentes. Y mis amados hermanos en la fe, el Espíritu Santo nos guía como hijos de Dios, nos ha adoptado en su familia,
Y claramente, ¿verdad? Clamamos a Dios en ese sentir y tal como lo dice, lo menciona únicamente Romanos capítulo 6, versículo 15. Clamamos al Padre de las luces, Abba Padre. Y como hijos de Dios podemos ser, tal como dice el pasaje, herederos. Las hijas judías podían heredar, tanto en la ley judía como en la romana. Como participantes en la herencia con Cristo, exhibimos la misma semejanza familiar. Póngale cuidado, sufrimiento y después la gloria. De la misma manera, mis amados hermanos en la fe, los cristianos, los pequeños ungidos, si es que padecemos, y permítame la aclaración ya que vamos a entrar en este término, que lo que dice la iglesia popular, la iglesia católica o la luz del mundo o también los testigos de Jehová, que se gana la salvación a través de las obras. En ninguna parte de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, este padecimiento no es para salvación. Este padecimiento es para la gloria de Dios. Este padecer en la carne no es para tener la salvación segura o completar la salvación, puesto que Cristo allí en la cruz dijo: consumado es, está pagado. De modo que este padecer, vamos a ir estudiándolo, es de la misma manera el que nos llevará a una gloria, si es que somos genuinos cristianos. Muy bien, vemos pues la frase en Romanos capítulo 8, verso 17, que nos apunta: y si hijos también, herederos. Esta palabra se traduce en el original, herederos también. ¿Sabe usted que la membresía en la familia de Dios trae privilegios que aturden la mente? Todos los hijos de Dios somos herederos de Dios. Y esto lo hemos estudiado un poquito, porque el llamarse hijo de Dios no es aquel que está dentro de una denominación religiosa. El hijo de Dios no es aquel que levantó la mano en algún momento y se separó durante años y meses y jamás se paró en alguna iglesia y dijo: soy cristiano, ahí nos vemos. No. El Hijo de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12, es aquel que creyó. Y esa palabra creer, del griego al lenguaje actual español, es depositar de manera total y confiadamente en la esperanza de salvación, para salvación en la persona del Señor Jesucristo. Y retomando Juan 1:12, nos enseña que aquellos que depositaron, que creyeron de manera total en la salvación en el Señor Jesucristo, Dios, Juan 1:13, les concede llamarse hijos de Él. De modo que esto no es, Juan 1:13, algo que se otorgue por herencia de sangre, ni tampoco por imposición de manos, sino solamente es un regalo de Dios. Y a los que nos llamamos hijos de Dios, como un regalo de Dios dado por Él, la Biblia dice en Romanos 8, en Juan 1:12, en el libro de Hebreos, en la carta a los Corintios, que también somos herederos juntamente con Cristo. Muy bien. Y un heredero, por supuesto, eventualmente hereda el patrimonio de su padre. Y esto es justo lo que se quiere decir dentro de esta carta a los romanos, dentro de la gloria venidera que estamos estudiando y las misericordias de Dios. Todo lo que tiene el Padre es nuestro. Y todavía hemos llegado, ¿verdad? Muy bien. Todavía no hemos llegado a la posesión y disfrute de todo ello. Tan solo, mis amados hermanos, dice el apóstol Pablo, en parte conocemos. Y cuando estemos en la presencia del Todopoderoso con un cuerpo, el mismo cuerpo pero transformado, glorificado, le veremos tal cual es. Y veremos las cosas más claras, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Haciendo o tipificando al espejo, ¿no? Porque el espejo en los tiempos que escribiera el apóstol Pablo no era el cristal que ahora tenemos nosotros, sino era un metal pulido en el cual pues se distinguía la persona, por supuesto, pero no con tanta claridad como lo es ahora con un espejo de cristal o un vidrio. Entonces vemos ahora que el Espíritu Santo nos dice: somos herederos, ¿verdad? Heredamos juntamente con Cristo lo que el Padre Celestial nos da a través de la persona del Señor Jesucristo, pero no hemos visto la totalidad de todas las grandes, enormes bendiciones. Tan solo por mencionar la salvación y la vida eterna.
es un regalo inmerecido. Y todo creyente ha sido hecho heredero de Dios, nuestro Padre. Ahora, vamos a ir recapitulando, mis amados hermanos en la fe. Y la pregunta de los 64,000, permítame el término, ¿qué heredamos? Heredamos la salvación eterna, primero. Y vamos a compararlo en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículo 7. Muy bien. Heredamos la salvación, esa salvación eterna. Tito, capítulo 3, versículo 7. Muy bien. Para que justificados por su gracia, leo Reina Valera revisada 1960, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser, la Biblia dice, herederos conforme a la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Mis amados hermanos en la fe, de modo que cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, sea en el momento que estuviésemos nosotros viviendo en alegría, en gozo, en tristeza, en prueba, la única esperanza mostrada para el cristiano que no se echa a perder, tal como lo menciona el apóstol Pedro en su primer carta en el capítulo 1, que la salvación, la vida eterna es completamente inmarchitable, ¿verdad? Que no se echa a perder, que no es variable, que es eterna, está reservada para nosotros. De modo, mis amados hermanos en la fe, que cuando estamos viendo crisis, desempleo, rumores de guerra, enfermedades, pestes, estamos viendo del otro lado del mundo, ¿verdad? Que otra vez las pandemias, otra vez las infecciones. Dios mío, este cuerpo se echa a perder. Pero nosotros los cristianos, los sellados por el Espíritu Santo, los que hemos sido llamados a salvación, los que hemos sido completamente, el Espíritu Santo nos ha transformado en un cuerpo, ¿verdad? En la morada del Espíritu Santo, vemos que esa esperanza no avergüenza. De modo que la invitación es a que cualquier cosa que usted esté padeciendo, el momento que está siendo afligido, ponga los ojos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Es impresionante lo que el Espíritu Santo nos dice a través de este pasaje, que tenemos herencia incorruptible, escribe el apóstol Pedro. Y Pablo, ¿verdad? En esta carta a los romanos, y comparado con Tito, capítulo 3, verso 7, nos enseña, Dios mío, heredamos algo que es realmente verdadero. Ay de aquel que cuando no teniendo a Cristo y en el momento de la agonía o al salir de casa está con una incertidumbre. Algunos por fe dicen, nos vemos en la noche, más tarde nos vemos. ¿Es malo eso? No, porque hay una esperanza en la carne de decir, nos vamos a ver al rato. Pero si Dios los llama a su presencia, y si esa persona no es cristiana, y si esa persona no ha conocido a Jesús como su Señor y como su Dios, ¿cuál es la esperanza que lo lleva a una persona a continuar en este planeta? ¿Son acaso los lujos, las comodidades? ¿Es acaso también el buscar un puesto preeminente en su empresa o tener muchas actividades o mucho dinero? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? Y la esperanza en el Señor Jesucristo de los que somos cristianos es que hay vida eterna. Y la máxima, la única prueba completamente tanto histórica, tanto espiritual como visible, documentada, es el Señor Jesucristo, el que ha partido la historia en toda la humanidad. Y esto es algo hermosísimo, porque heredamos esa salvación y esa vida eterna, lo que nos da esperanza y lo que nos dice, ¿sabes? Las aflicciones de este mundo, lo que padezcamos en este mundo, las enfermedades que pudieras tener, todo es pasajero. Vamos al Salmo 73, en donde también heredamos al Dios mismo. Y en el Salmo 73, versículo 25, la Biblia dice, entonces heredamos la salvación. Tito 3:7, heredamos al mismo Dios. Esto es, qué regalo. Qué regalo. Salmo 73, verso 25. Y la Biblia dice,
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dios mío, viene a mi memoria lo que escribiera Job, ¿verdad? Tan hermosamente inspirado por el Espíritu Santo. Joven fui, envejecí, no he visto justo desamparado. Vine a esta tierra, último capítulo del libro de Job. Vine a esta tierra, desnudo vine, desnudo me voy. ¿Y cuál es? Jehová dio, Jehová quita, Jehová da. Dios mío, esto es tan maravilloso porque nos habla del único Dios vivo que tiene no solamente soberanía, poder sobre la vida y la muerte. Y mis amados hermanos, decir en el momento que yo recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Dios, la misericordia de Dios es que me hace a mí su morada, su casa, su templo. Y puedo poseer cantidad impresionante de cosas. No es pecado cuando yo tengo primeramente a Dios, ¿verdad? Cuando se convierte en pecado es cuando ídolo las cosas materiales. Pero puedo tener cantidad impresionante de cosas y no tener a Dios. Puedo escuchar 1000 sermones y no tener a Dios. Puedo tener cantidad impresionante de influencias, ya sea económicas, políticas, de lo que te guste y mande, y no tener a Dios. Y en el momento que una persona se pudiera ver en tristeza, en algún momento de decir, sabes que estoy solo, aparentemente, me refiero a cristianos. Qué hermoso es poder decir con el corazón, con la convicción de decir, aunque mi padre y mi madre, Isaías, aunque mi padre y mi madre me dejaren, yo estoy confiado porque me está labrando en sus manos el Padre de los espíritus, Jehová de los ejércitos. Qué hermoso es la identidad en Cristo Jesús. Esa identidad en Cristo Jesús de que yo no necesito parecerme a nadie para ser aceptado. Yo no necesito imitar patrones externos para poder decir, a Él lo aceptan y como lo aceptan, voy a comportarme como Él. No, Señor. Qué hermoso es ver y decir, soy hechura suya y soy a imagen de Dios. Y Dios mismo, el que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas, dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, me tiene sentado en lugares celestiales. Desde antes que Dios dijera, hágase la luz, hágase en las lumbreras mayor y menor, sol y la luna, yo estaba en la mente de Dios. Y ese Dios hermoso, maravilloso, que ha creado los ejércitos de los cielos, que se llama Jesucristo, Jesucristo creador, Colosenses 1 del 1 al 16. Ese mismo vino en semejanza de hombre, se humilló, recibió el castigo que yo merecía, y ese mismo habita en mí cuando yo le recibo por gracia, por misericordia. De modo que no está solo. La anciana que tiene 70, 80 años, que está viendo el programa de televisión, que sus hijos se olvidaron de ella, los hermanos en la fe ya ni la escriben, aparentemente está sola, el Espíritu Santo está con ella. ¿Qué más heredamos, mis amados hermanos en la fe? Romanos capítulo 5. Heredamos la salvación eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. Heredamos al mismo Dios, Salmo 73, verso 25. Heredamos su gloria. Leo Romanos capítulo 5, versículo 2, versión Reina Valera revisada. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien. Esa gloria de Dios, recordando lo que escribiera Juan de los labios del Señor Jesucristo, allí como por el capítulo 16, esa gloria en la cual estaba orando el Señor Jesús, la misma que tenía con el Padre, la misma que se llevó a cabo y la misma que tiene, la misma gloria que la hace en oración el Señor Jesucristo para nosotros. Esto es tan maravilloso porque mira, es tan hermoso ver Romanos capítulo 5, verso 2. Fíjate, no solamente hemos heredado la vida eterna,
Dios mora dentro de nosotros. Tenemos acceso, permítame por favor el término. Tenemos acceso hasta la alcoba de Dios. Bueno, si está morando dentro de nosotros, mis amados hermanos. Bueno, Señor, que usted nos está escuchando y que respetuosamente yo le digo, no es necesario, es más, no es bíblico, no es orden de Dios que usted vaya los viernes a la adoración nocturna donde se expone el Santísimo y se diga, ahí está Dios. Esa es mi fe, usted dirá, pero la Biblia supera toda opinión, todo término humano. Y cuando el Espíritu Santo nos está enseñando, ¿sabes? Solamente los que tenemos el Espíritu Santo, solamente los que hemos sido sellados, solamente los que hemos sido regenerados, de una manera tan hermosa, tan preciosa, heredamos la salvación, heredamos al mismo Dios, nos convertimos en el templo y morada del Espíritu Santo, tenemos acceso en cualquier momento a la entrada de Dios. ¡Qué maravilloso! Y vamos a heredar. ¿Sabe qué también? Busque por favor Hebreos capítulo 1. Ahí está como por Santiago. Hebreos capítulo 1, verso 2. Heredamos la salvación eterna al mismo Dios. ¡Qué garantía! Nada más simplemente la palabra vida eterna nos debe de llenar de tranquilidad, de paz. Que hay algo seguro que no se va a acabar. La palabra o la frase Dios es eterno nos lleva a una seguridad. Dios mío, imagínense, estamos en el mes de mayo. Imagínense usted nada más, ¿verdad? Que dijeran en algún momento, ¿qué crees? Que nuestro Dios termina su contrato en diciembre. Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Contra quién o cómo? ¿Quién nos va a amparar, Dios mío? Y no, es todo lo contrario. Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, nos da seguridad, nos da esperanza, porque un Dios que es chiquitico, un Dios que se acaba, que es humano, Dios mío, tiene principio y fin, y un Dios eterno no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? De tal manera que empezamos a ver las cosas con los ojos espirituales y nos enseña y nos muestra y nos da seguridad, confianza, identidad, esperanza, gratitud, alabanza, gloria al Padre Celestial. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿cómo? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien. A diferencia de la práctica judía, mis amados hermanos en la fe, relacionada con la primicia del primogénito, bajo la ley romana la herencia se divide en partes iguales entre los hijos para garantizar la protección más adecuada de las posesiones heredadas. Pero póngale cuidado, hemos visto que hay herencia, que heredamos la salvación y la vida eterna al mismo Dios, su gloria y todas las cosas del universo. Muy bien, mis amados hermanos. ¿En dónde dice que las heredamos? Pues aquí, mis amados hermanos en la fe, en Romanos capítulo 8, verso 17, que dice, y si hijos, también herederos. Hasta aquí avanzamos. Y la siguiente parte del versículo de Romanos 8, 17 dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se da cuenta? Somos herederos, herederos de Dios, de lo que el Padre da, lo que el Padre ha creado y lo que le da al Hijo, pero también juntamente con Cristo. Ay, Dios mío, cuando regrese a tomar el cetro, el gobierno universal, con el Señor Jesucristo, compartiremos con Él los títulos de propiedad de todas las riquezas del Padre. Y, perdónenme la expresión, no la vamos a acabar. Qué maravilloso es ver hasta aquí, mis amados hermanos en la fe, personas que nos escuchan a través de esto, de sus dispositivos, que hay una garantía que no ha sido inventada, sino que sale del soplo de Dios,
que se llama Biblia, escrito con el dedo de Dios diciendo: te amo, eres mi hijo. Todo lo que ha sido creado, todo lo que ha sido formado, es tu herencia, juntamente con mi hijo Jesús. ¿Pero qué cree? Pero si leemos Romanos capítulo 8, en el versículo 17, dice: si es que padecemos juntamente con él. Caray. Entonces será una cláusula en la cual si no padecemos, si no la sufrimos, no nos la da. O bueno, ¿qué tal si el Señor se arrepiente en último momento y cambia con el notario público el testamento y se los da a otros? No, mijito. ¿Qué quiere decir? Esta frase es que padecemos juntamente con él, se escribe: si es que sufrimos siempre, si siempre que estemos sufriendo con él. ¿Qué quiere decir? Que la muestra de un cristiano, la evidencia de un cristiano es que sufre no para ganar la salvación. Sufre los padecimientos de un mundo hostil, traicionero, vengativo, idólatra, con espíritu anticristo. Y la prueba de la gloria última del creyente es que sufre por su Señor. Bien sea, póngale cuidado, bien sea el escarnio o la persecución física. Una evidencia clarísima de un cristiano es que tiene persecución. ¿Qué persecución? Ya tus papás te corrieron de la casa porque eres cristiano. Ya hay varias críticas, mofas o escarnio contra tu vida porque según ellos cambiaste de religión. Entonces como ya no consultas al profeta ni creas, ni vas a que te lean las cartas, eres un santurrón. Como ya no te emborrachas, ya no te drogas, ya no tienes amante, no tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, eres un hipócrita. A eso se lo denomina persecución. Y un nuevo cristiano, una nueva persona en Cristo, el que ahora ya tiene el Espíritu Santo, va a padecer, va a sufrir escarnio, burla, mofas, persecución. Y fíjense ustedes, vemos de una manera como en este pasaje no se está haciendo del sufrimiento heroico una condición para salvación, como les he dicho. O sea, si sufres, eres salvo. No, espérate. Es una evidencia. Si sufres, te ganas entonces varios galardones, y aunque hay parte de cierto en eso, pero a lo que me quiero referir es de que si sufres, entonces tienes la salvación completa. No. Lo que el Espíritu Santo está diciendo es que tampoco se está describiendo un círculo íntimo de élite de vencedores que han soportado grandes aflicciones. Más bien, ve a todos los cristianos como co-sufridores. Y estos co-sufridores, refiriéndose a juntamente sufriendo con Cristo, son todos los cristianos que algún día vamos a ser glorificados con Cristo. Y por supuesto, Cristo ya fue glorificado, pero me refiero al igual que Él. Y por supuesto hay algunos que sufren más que otros por causa de Cristo. Eso es clarísimo. No es lo mismo los que están en Chiapas, acá es un departamento en México, que han sido expulsados de sus comunidades, que han sido asesinados por ser cristianos, y que es una persecución que no se compara a aquel que le aventaron la puerta la semana pasada y entonces se sintió también apachurradito. Está siendo perseguido, pero hay unos que están sufriendo, la están padeciendo más. Pero todos los que están sufriendo, los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, son vistos aquí como, ¿verdad?, los que están padeciendo hostilidad del mundo como una vergüenza y oprobio. Para el mundo, el cristiano es lo peor. Son ignorantes para algunos. Hay gente que dice: ¿eres cristiano? Tan inteligente que eras.
¿Eres cristiano? No, hombre, yo te creé un poquitico más inteligente. ¿Eres cristiano? Oye, pero si tienes hasta doctorado en eso y en aquello. Yo pensé que eras inteligente. Eso es para neófitos, eso es para ignorantes. No, Señor. Esa es la perspectiva del mundo. Y no te estoy diciendo que es malo, ¿verdad?, tener títulos. No, no es malo. Es bueno que te prepares. La cosa es de que el mundo ve lo máximo y lo mejor, lo que ofrece el mismo mundo. Y para ellos, para estas personas sin Cristo, pues es algo deshonroso ser cristiano. Es como nos ve el mundo. Pero el Señor Jesucristo nos ve como especial tesoro, como joyas, como tesoros. Muy bien. Viendo entonces el versículo 17, dice la Biblia, vuelvo a leer el verso 17 del capítulo 8, en donde dice: y si hijos, herederos, también herederos, es decir, somos herederos ¿de quién? Herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice la Biblia?, glorificados. Esta necesidad de conformidad con Cristo en el sufrimiento para participar de su gloria es enseñada tanto por Cristo mismo como por sus apóstoles. Y vamos a Romanos capítulo 8, verso 18, porque Pablo está diciendo algo tan hermoso, en donde es cierto que debemos sufrir con Cristo si queremos participar de su gloria. Pero hay que ver muy bien esto. Pero ¿qué hay de esto, verdad? Porque si tales sufrimientos se comparan con la gloria venidera, se hunden en una insignificancia. Esto anticipa este versículo: si juntamente padecemos y la sufrimos, evidencia, ¿verdad?, que estamos sufriendo por Cristo, juntamente con Él nos glorificamos. ¿Qué significa? Habla de la resurrección. Leo, Reina Valera revisada, 1960, Romanos capítulo 8, verso 18. Muy bien. Y la Biblia dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros se ha manifestado. Esto, mis amados hermanos en la fe, pudiera tomarse como un himno de esperanza. ¿Está padeciendo por el Señor Jesucristo, hermano en la fe? Venga Jesús, cante alabanzas, dice Santiago. Está enfermo, ore, pídale a los ancianos que oren por usted. Pero que el miedo, el temor, el desespero no le embarguen como una serpiente, lo enrosque y lo paralice, sino que aún más, mis amados hermanos en la fe, en ese padecer, en esa esperanza, el Espíritu Santo está diciendo: la noche no es eterna. La noche no es eterna. En algún momento el Espíritu Santo, con ojos espirituales, nos está diciendo: está a punto de amanecer. ¿Cómo nos damos cuenta de que está a punto de amanecer? Hablando en tiempo cronos, en el tiempo actual. Bueno, son las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. El sueño es más pesado, se vuelven las cosas más pesadas, y de repente empieza a medio salir el sol. Vemos entonces síntomas. Canta el gallo, se empieza a escuchar los pájaros. En el sentido espiritual, las 3 de la mañana pudieran ser los momentos más difíciles para el cristiano. Pruebas, tentaciones, adversidades. Hermano santo de Dios, ármese del mismo pensamiento con el cual Cristo se armó. Él para padecer por nosotros, nosotros para una santificación progresiva. No desmaye, siga adelante, camine, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Los días son malos, saldrán miles de personas en el mundo engañando y siendo engañadas, falsas doctrinas, falsos mensajes, prosperidad, vendiendo el evangelio, prostituyendo el evangelio. Y hermano, no queda tiempo para seguir jugando a la iglesita. Es urgente vivir en santidad. Basta ya el tiempo pasado que agradan los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. A ellos les parece cosa insignificante que nosotros no corramos con el mismo desenfreno. Camine y pelee la buena batalla de la fe, mi santo hermano en la fe. Bien escribe Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21, que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos,
No le estoy diciendo que abandone el trabajo y que ya no haga nada y se acueste en una hamaca y esté ahí. Ya viene la bendición. No, le estoy diciendo, siga en su trabajo, pero para la gloria de Dios. Siga discipulando y buscando a Dios, pero para la gloria de Dios. Aguante la persecución, pero para la gloria de Dios. Resista las burlas para la gloria de Dios. Resista los señalamientos, las calumnias, las mentiras, los engaños. Resístalos y todo para la gloria de Dios. La mayor vergüenza que podemos soportar por Cristo aquí en la tierra será una mera bagatela cuando Él nos llame y nos reconozca públicamente ante las huestes del cielo. Amados santos hermanos en la fe, es una esperanza viva dentro de la misericordia de Dios. No desmaye, hijo de Dios, no desmaye, cristiano, siga adelante. El tiempo es tan corto, el tiempo es tan insignificante, la vida es tan corta que de un abrir y cerrar de ojos, permítame el término, ayer tenía 10 años, hoy ya tiene 60, 70 años. ¿Se acuerda usted que iba a la primaria y compraba su sándwich, se compraba su jugo? Ahora ya está mayor. Ahora el Espíritu Santo está hablando, diciéndole que inclusive el dolor insoportable de los mártires parecerá como pinchazos cuando el Salvador honre con sus frentes con la corona de vida. Nada se puede comparar con lo que está padeciendo un cristiano en este planeta. Pareciera eterno ante la carne y decir, Dios mío, ya no aguanto la burla del cuñado, ya no aguanto la burla o la calumnia de fulano de tal. Dios mío, hace años algún cristiano cayó, hace años y se está levantando, y el dedo acusador de alguna persona, usted soporte porque es nueva criatura. Es el Espíritu Santo diciéndole a través de la pluma de Pablo que esos sufrimientos presentes como aflicciones son tan leves como momentáneos. Y Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16 al 18, ese eterno peso de gloria, Dios mío. No desmaye, hermano, en la fe. No desmaye. Búsquele por ahí, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16 al 18. No desmaye. A la gente le encanta escuchar emociones. A la gente le encanta escuchar mayormente que todo va a ir bien. Sí puede ir bien en el nombre de Jesús. Pero nuestra esperanza no es material. Nuestra esperanza no es lo que está en este planeta, porque se echa a perder, se pudre. Nuestra esperanza es espiritual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16. La Biblia dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aún en nuestro hombre exterior que se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El auto último modelo que compró, felicidades, es pecado, no, pero se le va a echar a perder. Algún día va a renovarlo. Y su esperanza no tiene que ser lo que está en el mundo, porque lo que el mundo ofrece es fantasía. Y Jesucristo dijo: yo doy esperanza y yo doy vida, pero no como el mundo la da, porque en el mundo vas a encontrar aflicción. Yo doy palabras de vida. Y Él, en Juan capítulo 7, ofreciendo el agua de vida, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la esperanza futura, la gloria eterna que nos es esperada a todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. La esperanza no avergüenza, porque es la esperanza en Cristo Jesús. La pregunta es: ¿no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, cada vez que se describe la gloria venidera,
Sus palabras parecen doblarse bajo el peso de la idea. Si tan solo pudiéramos apreciar la gloria que será nuestra, podríamos contar los sufrimientos a lo largo del camino como algo insignificante. Hoy en este día, mi Señor y mi Dios, te damos gracias porque tu Santo Espíritu que se nos es dado, no solamente para el día de la resurrección, para el día del arrebatamiento, sino aún más para soportar lo que el mundo ofrece, engaña, y que de la misma manera se nos es dado para perseverar y pelear la buena batalla de la fe. Hoy te damos gracias, Padre, porque has hablado a nuestra vida. Sigues hablando a cada uno de nosotros para fortalecernos, animarnos y seguir no solamente en esa esperanza y puesto los ojos en Jesús, sino animarnos unos a otros. Te damos gracias, Padre. Y de la misma manera, es tu Espíritu Santo quien habla al corazón de aquella persona que aún no tiene a Jesucristo como su Señor y como su Dios. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Y la esperanza y el buen mensaje y el mensaje de salvación es que solamente hay un camino, y el camino es Jesucristo. El camino hacia el Padre es el Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús, la Biblia dice, es salvo. Sus pecados tan fuertes, tan negros que fueran ser, dice el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, yo los emblanqueceré, yo los limpiaré. Y así como usted está de sucio, reconozca su incapacidad de poder ser justificado o de tener la salvación por sus propios hechos, porque no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente en la persona de Jesús. Al reconocer que no es por obras y que es gracias al sacrificio de Cristo en la cruz donde Él paga mi deuda, el Espíritu Santo le concede el don del arrepentimiento y el don de la salvación, en el que en este momento hago el llamado y el Espíritu Santo hace el llamado a su corazón diciéndole, entra al reino de los cielos y déjame entrar a tu vida. Y junto conmigo repita estas palabras. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero su Santo Espíritu, su cuerpo, su Santo Espíritu, lo levantó de entre los muertos, resucitándole y concediéndome el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe para salvación. Soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que verdaderamente el Espíritu Santo ha concedido el don del arrepentimiento. Y mis amados amigos, les esperamos a través de esta red social y de la misma manera les invitamos a que usted siga conociendo